Bienvenidos a todos. En este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 1.4 correspondientes a números complejos y vamos a revisar exactamente qué entra en la sección 1.3 de teoría para esos ejercicios. Como apunte teórico vamos a usar el apéndice del Grossman, que es el libro que vamos a usar en el resto de álgebra. El apéndice 2 de números complejos. En un primer paso introduce la unidad imaginaria, ¿sí? Esto lo tienen explicado un poco mejor en el capítulo, en la sección 1.3, ¿sí? En el ejercicio 1Q, ¿sí? De la sección 1.2, este ejercicio, tienen la ecuación x al cuadrado igual menos 1, ¿sí? Esa ecuación no tiene solución dentro de los números reales, porque para ningún valor de x, x al cuadrado es negativo, ¿sí? X al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces, esta ecuación no tiene solución en los reales. Podemos decir que se crea un nuevo conjunto que es una extensión de los números reales y en el que esa ecuación va a tener una solución, ¿sí? Entonces se define la unidad imaginaria como y igual a raíz de menos 1, ¿sí? Y esto es lo que nos va a introducir al conjunto de los números complejos. Entonces tenemos esta definición y ya después volvemos al apunte. Un número complejo es una expresión de la forma z igual a más b por i, ¿sí? Donde a y b son números reales e i es la unidad imaginaria. Que, bueno, por definición satisface que i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque si i es raíz de menos 1, si elevo ambos miembros al cuadrado, ¿sí? Me queda que i al cuadrado es directamente menos 1. El número real a se denomina la parte real del número complejo z y se denota como RE o re de z, ¿sí? Y el número real b, que es el que está multiplicado por i, se denomina la parte imaginaria de z y se denota como im de z. Esto es lo que se denomina la forma binómica o cartesiana de un número complejo. Vamos a ver que existen otras formas de escribirlo. Entonces, volvemos al apéndice del Grossman. Entonces definimos la unidad imaginaria. Tenemos la definición de número complejo, que es lo que vimos recién, y algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 1 se obtienen las raíces de una ecuación cuadrática, ¿sí? Que tiene raíces, no tiene raíces reales, tiene raíces imaginarias. Entonces se obtiene menos 1 más 2i y menos 1 menos 2i. Son las dos raíces. Entonces, en este ejemplo, la parte real del primer elemento, ¿sí? El lambda sub 1, que es menos 1 más 2i. Bueno, entonces la parte real es el menos 1 y la parte imaginaria es el 2, ¿sí? Sin la i, solamente el número real. Bueno, se definen algunas ecuaciones, ¿sí? Para sumar números complejos se suma la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. Usamos todas las reglas que ya conocíamos y lo único que tenemos que tener en cuenta es que i al cuadrado es menos 1. Ya vamos a resolver algunos ejercicios. Para la representación en el plano, ¿cómo representa un número complejo? Bueno, en el eje X se representa la parte real de Z y en el eje Y la parte imaginaria de Z. Entonces, en los reales, si nosotros queríamos marcar, por ejemplo, el punto 3, 2, íbamos al eje X, buscábamos el 3, íbamos al eje Y, el 2, y este era el punto 3, 2. Bueno, en el plano imaginario, ¿sí? Si tenemos el punto 3 más 2i, entonces lo mismo. En el eje X vamos a buscar el 3 y en el eje Y vamos a buscar la parte imaginaria de z.
si z es 3 más 2i, la parte imaginaria es 2 y obtenemos ese punto. Se define el conjugado, ¿sí?, de un número complejo, ¿sí? Si yo tengo un número complejo que es a más b más i, alfa más i por beta, entonces el conjugado se denota como z con una rayita arriba y es alfa menos beta por i. Entonces se le cambia el signo, ¿sí?, a la parte imaginaria. Y de esa forma se obtiene el conjugado. Entonces, por ejemplo, acá hay unos ejemplos para calcular el conjugado. Tenemos 1 más i, el conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria, entonces me queda 1 menos i. El conjugado de 3 menos 4i, le cambio el signo a la parte imaginaria, entonces me queda 3 menos 4i, entonces me queda menos menos, es 3 más 4i. Y así sucesivamente. Por otro lado, tenemos una propiedad que nos dice que un número complejo y su conjugado son iguales si y solo si z es real, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el número imaginario en realidad es un número real porque tiene la parte imaginaria igualada a 0. ¿De dónde surge eso? Bueno, si un número y su conjugado son iguales, entonces, como un número y su conjugado, un número complejo y su conjugado solo varían porque le modifiqué el signo a la parte imaginaria, si sigue siendo igual, quiere decir que esa parte imaginaria tiene que ser 0. Y por otro lado, otra propiedad me dice que si z conjugado es igual a menos z, entonces z es imaginario. Sí, se puede probar de manera similar. Por otro lado, se define la magnitud de un número complejo. La magnitud de z es la raíz, se denota z entre barritas rectas, la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Se define también el argumento de z, ¿sí? Se denota como ARG de z y se define como el ángulo entre la recta o el segmento de recta que va entre el origen de coordenadas y el número complejo y el lado positivo del eje X. Es un ángulo que comienza en el lado positivo del eje X y va hasta el segmento de recta antes mencionado, ¿sí? Por convención se considera que el argumento de z está entre menos pi y pi, ¿sí? Es decir, no vamos a considerar entre 0 y 2pi o entre 0 y 360 grados, que es lo mismo, sino que vamos a considerar entre menos pi y pi, que sería el equivalente a entre menos 180 grados y 180 grados. Entonces, ¿cómo podemos calcular el argumento de z? Vamos a tener que tener en cuenta en qué cuadrante está nuestro complejo. ¿Sí? Acá tienen un pequeño cuadrito, pero en los ejercicios vamos a ver que es bastante intuitivo si tenemos en cuenta cuando el seno y el coseno son positivos o negativos. Entonces, si z es alfa más beta por i, entonces el argumento es la tangente de beta sobre alfa. Si alfa es mayor que 0, es pi sobre 2 si alfa es igual a 0 y beta es mayor que 0. Y bueno, así sucesivamente tienen todas las opciones. En el ejercicio vamos a charlar un poquito sobre cómo hacerlo un poco más intuitivo para que no se tengan que aprender directamente el cuadrito de memoria. Por otro lado, hay una propiedad que nos dice que un número complejo y su conjugado tienen la misma magnitud y un número complejo y su conjugado tienen argumentos opuestos, ¿sí? El argumento de z es menos el argumento de z conjugado o al revés, es lo mismo. Se pueden utilizar muchas veces el módulo y el argumento de z para expresar
un número complejo, ¿sí? Como les decía antes, tenemos la forma binómica o cartesiana de un número complejo que es z igual a alfa más i por beta. Pero si escribimos que R es el módulo de Z, el módulo de Z y tita es el argumento de Z, entonces podríamos decir que alfa se puede escribir como R coseno de tita y beta se puede escribir como R seno de tita. Entonces podríamos reescribir un número complejo. Podríamos decir que Z va a ser igual a R coseno de tita más i, el imaginario, por R seno de tita, ¿sí? Y de ahí también se pueden hacer otras consideraciones. Si sabemos que e a la i tita se puede escribir como coseno de tita más i seno de tita, entonces eso hace que nos quede directamente esta igualdad. Tenemos que z es igual a alfa más i por beta igual a r coseno de tita más i r seno de tita, y eso es igual a r coseno de tita más i seno de tita. Y eso es exactamente e a la i tita, entonces el número complejo z, si r es su módulo y tita es su argumento, se puede escribir como r por e a la i tita, ¿sí? Esto es lo que se denomina forma polar. Acá tenemos algunos ejemplos. Y tenemos algunos ejemplos en los que se escribe un número complejo de varias formas. Para finalizar, lo que tenemos es la fórmula de Moivre, ¿sí? Para eso necesitamos un número complejo en su forma polar. Pero vamos a usar directamente el teorema que tienen en el apunte, que está un poco más completo escrito. En este caso, el teorema de Moivre me dice que para cualquier complejo en su forma trigonométrica, z igual a r por e a la i tita, o directamente pueden escribir z igual a r coseno de tita más i seno de tita, se satisface que z a la n es lo mismo que elevar el módulo a la n y a eso multiplicar por coseno de el n, queda multiplicando al tita más i por seno de n por tita. Entonces, z a la n es lo mismo que tener r por coseno de tita más i seno de tita todo a la n. Como acá hay un producto, r por, se distribuye la potencia, me queda r a la n por coseno de tita más i seno de tita todo a la n. Pero por otras propiedades de las funciones senos y cosenos y del exponencial, esto se puede escribir en realidad como coseno de n por tita más i por seno de n tita, ¿sí? Y por otro lado, algo que se agrega son las distintas raíces de un número complejo. Entonces tenemos con el teorema de Moivre la potencia y por otro lado tenemos las raíces. Se dice que un número w es la raíz enésima de un número complejo z si w a la n es igual a z, ¿sí? Que esto sería lo mismo como w es igual a z elevado a la 1 sobre n, ¿sí? Que sería como escribirlo como una raíz. De acuerdo con lo que vamos a usar es justamente, si yo lo que quiero calcular es quién es w igual a una raíz de z o w igual a z a la 1 sobre n, entonces justamente lo que voy a hacer es aplicar el teorema de Moivre, que es lo que tengo arriba, y me queda que z a la 1 sobre n, ese va a ser mi w, es igual a r por coseno de tita más i seno de tita, todo elevado a la 1 sobre n, y entonces me queda r a la 1 sobre n, y acá hay que prestar atención, me queda coseno de tita más 2 k pi sobre n,
más y seno de tita más 2k pi sobre n. Porque apareció una variable nueva, k. Bueno, lo que sucede es que no siempre va a haber un solo w que satisfaga esto, ¿sí? Hay n-1, si n es 5, bueno, va a haber desde k igual 0 hasta n-1, va a haber 5 valores que satisfacen esta igualdad, 5 valores de w. Entonces, ¿cómo voy a ir obteniendo esos 5 valores? Bueno, voy a ir reemplazando acá, ¿sí? Acá por 0, 1 y así hasta n-1. Bueno, con eso concluye la teoría y tienen la lista de ejercicios que vamos a resolver ahora. Pasamos ahora a la resolución de los ejercicios de la guía 1.4. Tenemos 5 tipos de ejercicios, vamos a tratar de ir resolviendo 1 o 2 de cada uno. En el ejercicio 1 nos pide resolver las siguientes operaciones hasta obtener un único número complejo en su forma binómica, ¿sí? Entonces, los primeros ejercicios A y B hay que hacer simplemente distributiva y al final juntar todos los términos que sean imaginarios, todos los términos que sean reales y armar un único número complejo. En el inciso C ya tenemos una potencia, ahí tenemos que tener en cuenta las potencias de i, que i al cuadrado es menos 1, y en el ejercicio D y E ya tenemos fracciones y combinación de fracciones con potencia. Vamos a resolver el ejercicio C y el ejercicio E. Entonces tenemos el ejercicio 1C es 5i cuadrado más 4 por 6 menos 2i. Entonces 5i cuadrado, como 5 por i es un producto, podemos distribuir la potencia, nos queda 5 al cuadrado por i al cuadrado más, y acá podemos hacer distributiva, 4 por 6, 24, y 4 por menos 2i menos 8i. Vamos resolviendo, nos queda 5 al cuadrado, 25, y i al cuadrado, por definición, ¿sí?, es menos 1. Entonces nos queda menos 25 más 24 menos 8i. Menos 25 más 24 se puede sumar, nos queda menos 1 menos 8i y ya tenemos el número complejo, ¿sí? Sí, este complejo se llama z, ¿sí? La parte real de z es igual a menos 1 y la parte imaginaria de z es igual a menos 8. De la misma forma vamos a resolver el ejercicio E. Tenemos i cuadrado por 3 sobre 3 menos 4i. I cuadrado directamente, por definición, es menos 1 por 3 sobre 3 menos 4i. Bueno, ¿cómo hacemos cuando tenemos una división en la cual el denominador tiene un número complejo, como en este caso? Lo que se hace para sacar la parte imaginaria del denominador es multiplicar y dividir, ¿sí?, por el conjugado del complejo que está en el denominador. Entonces, en este caso sería 3 más 4i
¿sí? Porque se cambia el signo a la parte imaginaria. Multiplico y divido por lo mismo, ¿sí? ¿Por qué multiplico y divido por lo mismo? ¿Por qué? Porque si esto es lo mismo en el numerador y en el denominador, en realidad multipliqué por 1 y el número complejo sigue siendo el mismo porque cuando multiplico por 1 me da lo mismo. Entonces, ¿qué me queda en el denominador? En el denominador me queda 3 menos 4i por 3 más 4i. ¿Sí? Eso es, se puede pensar como una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Cuando yo tengo a cuadrado menos b al cuadrado, esto es lo mismo que a más b por a menos b. En este caso, fíjense que tenemos lo mismo. A menos b por a más b. Entonces, el 3 sería el a y el 4i sería el b. Y esto se puede escribir de esta forma. 3 al cuadrado menos 4i al cuadrado. Y en el numerador queda menos 3 por esto. Entonces me queda menos 3 por 3 más 4i. Distribuyo en el numerador. Me queda menos 3 por 3, menos 9, menos 3 por 4, 12i. Y en el denominador nos va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 al cuadrado por i al cuadrado. Nos falta unos pasitos más. Y i al cuadrado es menos 1, así que nos va a quedar menos 4 al cuadrado, que es 16, por menos 1 me queda más 16. Me queda 9 más 16. Esto me queda 9 más 16 es 25. Entonces me queda menos 9 menos 12i sobre 25. Y para concluir, simplemente este número complejo z, distribuimos el 25, es menos 9 sobre 25 la parte real, menos 12 sobre 25 la parte imaginaria. Y con eso obtuvimos un único número complejo. ¿Sí? La parte real es menos 9 sobre 25 y la parte imaginaria es menos 12 sobre 25. Pasamos ahora a la segunda consigna. El ejercicio 2 nos dice: en cada caso, convierta el número complejo en su forma polar y grafique ese número complejo. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 2 vamos a hacer el D. El D es z igual a raíz de 3 menos i. Entonces, para escribir un complejo en su forma polar, tenemos que encontrar dos cosas: el módulo, ¿sí? El módulo de z y el argumento de z. El módulo de z se obtiene haciendo la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto nos queda raíz de 3 al cuadrado es 3 y menos 1 al cuadrado es 1. Entonces esto nos queda raíz de 3 más 1, que es raíz de 4, ¿sí? Y entonces nos queda que es 2 el módulo. Por otro lado, para calcular el argumento de z, ¿sí? Nosotros teníamos en el libro un cuadrito que esencialmente nos decía que teníamos que ir calculando tangente de b sobre a, y dependiendo de si los valores de a y b eran positivos o negativos, ¿sí? Si teníamos un z que sea a más b por i, calculábamos el argumento con tangente a la menos 1, ¿sí? De b sobre a, y esto nos daba un θ. En función de si
los signos del B y del A, esto podía llegar a cambiar. Se pueden aprender el cuadrito, si no, yo lo que les propongo es que analicen gráficamente cuál es el complejo que tienen y haciendo la tangente y el análisis con el gráfico ya directamente van a poder calcular estos valores. Lo más importante es que ustedes se hagan un sistemita de coordenadas y identifiquen, primero que nada, en qué cuadrante está su número complejo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la parte real y la parte imaginaria. Entonces, la parte real es raíz de 3. Raíz de 3 es un número un poquito más chico que 2. ¿Sí? Raíz de 3 es 1,73. Entonces, en la parte real marcamos por acá aproximadamente va a estar raíz de 3. En la parte imaginaria tenemos que marcar el menos 1, ¿sí? Por acá. Entonces el número real que estamos buscando tiene parte real, raíz de 3, parte imaginaria menos 1. Debería ser aproximadamente ese punto que tenemos ahí, ¿sí? El punto raíz de 3 menos 1, ¿sí? Parte real, parte imaginaria. O directamente z igual raíz de 3 menos i. Bueno, entonces, si nosotros queremos ver cuál es el argumento, lo que tenemos que hacer es mirar el ángulo, ¿sí? El ángulo, ¿sí? Se considera desde la parte positiva del eje real a el segmentito de recta que une el origen con el punto, ¿sí? Entonces este sería el ángulo alfa que estoy buscando. Como vieron en la teoría, siempre el argumento de un complejo se toma entre menos pi y pi, ¿sí? Esto es por convención, lo decidieron así y a partir de ahí se usa de la misma forma para que todos lo consideremos de igual. Pueden considerar, acá si se fijan tenemos desde pi hasta menos pi. Pi es 180 grados y menos pi es menos 180 grados. Si todavía no trabajaron con radianes, vayan a ver el videito que les dejé en la unidad que dice que se llama ¿qué es un radián? Pero esencialmente lo que tienen que saber es que pi es 180 grados y a partir de ahí pueden hacer regla de 3 simples. Por ejemplo, si quieren saber cuánto es 90 grados, van a hacer x es igual a 90 grados por pi dividido 180 y ahí si hacen el calculito les va a quedar que x es pi sobre 2, es decir, el equivalente a 90 grados en radianes es pi sobre 2. Entonces, esencialmente lo que me dice es que tengo que considerar el ángulo que vaya desde 0 hasta pi o a 180 grados y si tengo que seguir, no lo tengo que considerar positivo, sino que lo tengo que considerar negativo desde 0 hasta menos 180 grados, ¿sí? Si tienen un punto que pertenece a la parte negativa del eje Z, lo pueden considerar pi o menos pi, como ustedes quieran. Bueno, entonces tenemos que calcular el argumento de Z. Entonces, vamos, lo que tenemos que hacer es calcular la tangente y ver la inversa de la tangente de B sobre A, de la parte imaginaria sobre la parte real, y en función de lo que nos da la calculadora, decidir si ese número es correcto, es el que estoy buscando o no. ¿Sí? Yo en principio lo voy a trabajar en grados porque me parece que es con lo que están acostumbrados a trabajar. Entonces lo que voy a hacer es calcular
la tangente a la menos 1 de b, que es menos 1, sobre a, que es la parte real, que es raíz de 3. Entonces, si yo hago inversa tangente de menos 1 sobre raíz de 3, esto me da menos 30 grados. ¿Sí? En este caso, la tangente, van a ver en el videito de los radianes también, la tangente de 30 grados o de su equivalente en radianes, de menos 30 grados, perdón, la tangente es negativa, ¿sí? Se mide en una recta que está acá. En el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. En el primer cuadrante y en el tercer cuadrante la tangente es positiva. En función de cuál sea el grado y qué me dé la tangente, ustedes pueden determinar si el ángulo que me dio acá coincide con lo que me tiene que tocar o no. ¿Por qué les digo esto? En este caso nos quedó bien, menos 130 grados tiene sentido por cómo está dibujado nuestro punto, pero si nosotros hubiéramos tenido un punto por acá, ¿sí? Probablemente también nos hubiera dado menos 30 grados y no tenía sentido porque este ángulo tiene que estar, al estar en el segundo cuadrante, entre 90 y 180 grados. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos que haber hecho? Tendríamos que haberle sumado 180 grados y ahí nos iba a quedar el ángulo que necesitábamos. En este caso, menos 30 grados está bien. Si se le hacen mucho lío con esto, acuérdense que pueden buscar siempre el cuadrito que tienen en el apunte. Entonces, el argumento de z, si quiero que esté entre pi menos pi, bueno, menos 30 grados tengo que hacer el pasaje. Si pongo acá menos 30 grados, me va a dar que eso es menos pi sobre 6, ¿sí? Porque si 180 es pi, a 180 lo tengo que dividir por 6 para que me dé 30, entonces me queda pi sobre 6, ¿sí? Entonces el argumento de z es menos pi sobre 6. Entonces, si ya tengo el módulo y el argumento, z es igual a el módulo 2 por a la i por el argumento de z, que es menos pi sobre 6. Y ahí obtuve la forma polar de este número complejo. Bueno, pasamos ahora a el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos que convertir la forma polar o exponencial del número complejo a la forma trigonométrica y binómica. Entonces, vamos a hacer por ejemplo el D. Tenemos Z igual 4 por E a la 3/4 pi por I. ¿Sí? Les agregué que 3/4 pi es igual a 135 grados, ¿sí? Como para que puedan hacerlo más rápido y no tengan que hacer el cálculo, pero más adelante lo van a tener que hacer ustedes solos directamente. Entonces, en este caso, bueno, la exponencial es una función que está definida para los números reales, ¿sí? No es correcto poner la exponencial elevada a 135 grados porque no está el dominio de esa exponencial son los reales, no son las unidades en grados, ¿sí? Entonces, cuando lo escribimos como en la forma polar, tenemos que pasarlo sí o sí a radianes. Bueno, entonces tenemos que escribir la forma trigonométrica. Para escribir la forma trigonométrica tenemos que recordar que E a la alfa por I
es igual a coseno de alfa más i seno de alfa. Entonces, en este caso, z es igual a 4 por e a 3/4 pi por i. Y esto va a ser igual a 4 y escribo a que es igual e. Va a ser coseno de 3/4 pi más i por seno de 3/4 pi. Esta es la forma trigonométrica y para la forma binómica necesitamos resolver el coseno de 3/4 pi en la calculadora, ¿sí? Si tienen la calculadora en grados, ponen directamente coseno de 135. Eso como ustedes quieran. Perdón, menos 135. Copié mal. Ahí va un 3. Perdón, copié el 4D. Entonces es 3 por e a la menos 3/4 pi. Esto es menos 3/4 pi. Esto es menos 135 grados. Menos 3/4 pi, un 3. Menos 3/4 pi. Y menos 3/4 pi con un 3 acá. Perfecto. Son menos 135 grados. Bueno, entonces pueden resolver esto y les va a quedar que el coseno es igual al valor del seno, o sea, el coseno es menos raíz de 2 sobre 2 y el seno también es menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, nos queda 3 por menos raíz de 2 sobre 2 más menos raíz de 2 sobre 2 por i. Hacemos un último paso y nos queda, si hacemos distributivo con el 3, nos queda menos 3 raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 i. De esta forma tenemos la forma trigonométrica y la forma binómica. Ahora, en el ejercicio 4 tenemos que calcular el conjugado del número dado y graficar ambos números en el mismo plano complejo. Vamos a hacer ahora sí el 4D. Tenemos 4 por e a la 3/4 pi. En este caso sí, 3/4 pi es igual a 135 grados. Entonces, para calcular el conjugado de un número dado, necesitamos tener ese número complejo en su forma binómica, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer directamente 4 por coseno de 3/4 pi más i por el seno de 3/4 pi. Si resuelven esto con la calculadora, el coseno y el seno les van a dar, el coseno les va a quedar negativo y el seno les va a quedar positivo. Entonces les va a quedar 4 por menos raíz de 2 sobre 2 más i por raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Si hacen distributivas se va a simplificar y entonces esto les va a quedar menos 2 raíz de 2 más i por 2 raíz de 2. ¿Sí?
Entonces tenemos la parte real y la parte imaginaria. Ya tenemos el valor de z. Si quiero calcular z conjugado, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo, ¿sí?, a la parte imaginaria. Entonces me va a quedar negativa. Menos 2 raíz de 2 por i. Y ahora lo que tendría que hacer para concluir el ejercicio es graficarlo. Bueno, ya tenemos el sistema. Entonces tenemos que graficar al complejo z y al conjugado. Z conjugado. Entonces z es, en la parte real, menos 2 raíz de 2. 2 raíz de 2 es aproximadamente 2,8. Entonces es aproximadamente, está por acá en la parte real, el negativo, y en la parte imaginaria es 2 raíz de 2, pero positivo, aproximadamente por acá. Entonces z debería estar más o menos ahí. Z conjugado, tenemos los dos son negativos, menos 2 raíz de 2 y menos 2 raíz de 2 también ahora en el eje imaginario. Entonces z conjugado estaría más o menos ahí, ¿sí? Fíjense que z y z conjugado son el reflejo con respecto al eje X o a la parte real del complejo Z. ¿Por qué? Porque el conjugado lo que hace es cambiar solamente el signo de la parte imaginaria. Entonces la parte real va a quedar lo mismo, y que cambie el signo de la parte imaginaria va a hacer que lo que está en este cuadrante pase al de arriba y lo que está en este cuadrante pase al de abajo. ¿Sí? Entonces esto se va a pasar siempre que tengamos un número complejo y su conjugado. Bueno, pasemos ahora al ejercicio 5. Bueno, de los ejercicios, de los últimos ejercicios, la actividad 5 nos pide resolver las siguientes operaciones utilizando la fórmula de Moivre o de la raíz de un complejo cuando sea necesario. Vamos a resolver uno de cada uno. Vamos a hacer el D de potencia, que es 2 más 2i a la 5, y el e de raíz, menos 1 más i elevado a la 1/3. Bueno, para esto vamos a buscar las fórmulas de Moivre, el teorema de Moivre y las raíces de un complejo que tenemos en la guía. Entonces, ¿qué es lo que nos dice directamente esto? Primero, el teorema de Moivre, para calcular potencias, nos dice que para cualquier número complejo en su forma trigonométrica, es decir, z igual a r por coseno de tita más i seno de tita, donde r es el módulo y tita es el argumento, se satisface que z a la n es en realidad r a la n por coseno de n por tita más i seno de n por tita, ¿sí? Cada número complejo, cuando lo elevo a una potencia, que es un número entero, me va a dar un único complejo que se puede calcular de esta forma. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, si tomamos z igual a 2 más 2i, es escribirlo en su forma trigonométrica. Entonces calculamos el módulo de z, esto nos va a quedar 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, la raíz de eso nos queda la raíz de 4 más 4, entonces es raíz de 8. Por otro lado, para calcular el argumento de z, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos tangente de b sobre a, en este caso acá son los dos lo mismo, la parte imaginaria es 2 sobre la parte tangente a la menos 1, sobre la parte real que es 2, entonces esto es la inversa de la tangente de 1, ¿sí? Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar 45 grados, ¿sí? O pi sobre 4.
¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que si hacen un bosquejo, si hacen un pequeño bosquejo para analizar si pi sobre 4 tiene sentido, tienen en la parte real 2, en la parte imaginaria 2, aproximadamente ahí está el punto, ¿sí? Entonces si unen con el origen, el valor del ángulo del argumento de z es alfa y sí tiene sentido que sea 45 grados porque tiene que ser entre 0 y 90 o entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? Entonces el argumento de z es pi sobre 4. Tenemos a z y tenemos el argumento, tenemos el módulo y el argumento, entonces podemos escribir z en su forma trigonométrica. Es raíz de 8 por coseno de pi sobre 4 por más y por seno de pi sobre 4. Entonces tenemos que calcular z a la 5. Z a la 5 por el teorema de Moivre va a ser raíz de 8 a la 5 por coseno de 5 por pi sobre 4 más y seno de 5 por pi sobre 4. Podríamos hacer un paso más y calcular esto, o pueden escribir a 8 raíz de 8 elevado a la 5 como 8 a la 5 medios y directamente calcular esto. En principio no es necesario, ¿sí? Entonces vamos a pasar directamente a calcular la raíz. En el caso de las raíces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Recién cuando calculamos la potencia de un número complejo obtenemos un único resultado. Cuando calculamos raíces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros calculamos una raíz, por ejemplo, tenemos z a la 1 medio es igual a w, ¿sí? Entonces encontrar los w que satisfacen esto para un determinado z, lo podemos pensar como, si yo elevo todo al cuadrado, encontrar los w tales que, si yo los elevo al cuadrado, me quedan iguales a z, ¿sí? Estas dos ecuaciones son equivalentes. El tema es que con los complejos, si nosotros lo pensamos con el ángulo o el argumento de ese complejo, va a haber más de un w que satisface esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al trabajar con ángulos entre 0 y 2pi o entre pi menos pi, 180 menos 180, así como lo quieran llamar, puede ser que haya un valor que esté entre 0 y 2pi o entre 0 y 360 que satisfaga esta ecuación, y puede ser que también haya entre 360 y 720 en la segunda vuelta también haya otro valor que satisface esto, ¿sí? Entonces por eso tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos raíces de un número complejo, si queremos calcular z a la 1 sobre n o la raíz enésima de z, vamos a tener n soluciones posibles. En este caso, como el n es 3, vamos a tener 3 valores que satisfacen que, ¿sí?, que w es igual a esto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer directamente vamos a aplicar directamente lo que nos dice el teorema, ¿sí? El teorema, de nuevo, necesitamos la forma trigonométrica para aplicarlo, porque necesitamos saber quién es r y quién es θ. Entonces, de la misma forma, acá hacemos z es igual a menos 1 más i. El módulo de z es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 2, la raíz de 2. Y si hacemos tangente de menos 1 sobre
perdón, de 1 sobre menos 1, tangente a la menos 1. Esto nos va a quedar, ¿sí? Es la tangente de menos 1 y eso nos va a dar menos 45 grados, ¿sí? De nuevo, vamos a ver si tiene sentido. El número complejo es menos 1 para la parte real y 1 para la parte imaginaria, ¿sí? Este es el ángulo, este es el punto. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Pasa lo que yo les decía antes. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es este ángulo. Mi número complejo está en el segundo cuadrante, entonces este ángulo debería estar entre 90 grados y 180 o entre pi sobre 2 y pi. Si yo lo resuelvo en la calculadora, me dio menos 45 grados. ¿Por qué? Porque si yo extiendo esto, lo que me da la calculadora es este angulito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago para encontrar el verdadero valor que estoy necesitando? Bueno, si lo grafico, veo que me dio menos 45 y yo en realidad necesito este. Lo que tengo que hacer es a ese menos 45 le sumo 180 grados. O si lo tengo expresado como menos pi sobre 4, le sumo pi. Entonces lo que me va a dar es 135 grados, ¿sí? O 3/4 pi. Entonces, en este caso tenemos 135 grados o 3/4 pi. Ya tenemos entonces la forma trigonométrica de z es raíz de 2 por coseno de 3/4 pi más i seno de 3/4 pi. Con esto ya directamente podemos aplicar la fórmula. Vamos a tener un z1 que va a ser el r, ¿sí? El r a la 1 sobre n, en este caso va a ser raíz de 2 elevado a la 1/3. Y tengo coseno de, primero con k va a variar desde 0 hasta n-1, es decir, 3 menos 1 que es 2, desde 0 hasta 2. Entonces, para k igual 0 me va a quedar el argumento de z más 2 por 0 por pi, me queda solamente el argumento de z que es θ dividido 3. Entonces, coseno de 3/4 pi dividido 3 más i seno de 3/4 pi dividido 3. ¿Sí? Esto después lo pueden reescribir directamente o hacerlo con la calculadora o dejarlo así expresado. Ahora, z2 me queda el mismo módulo. Si quieren lo pueden escribir como 2, esto de raíz de 2 sería 2 elevado a la 1 medio y me quedaría 2 elevado a la 1 medio elevado a la 1/3. Se multiplican se suman los exponentes. No, perdón, es potencia otra potencia, se multiplican los exponentes, queda 2 elevado a la 1/6 por coseno y ahora k vale 1, entonces me va a quedar 3/4 pi más 2 pi sobre 3 más i seno de 3/4 pi más 2 pi sobre 3. Y el último, z igual 3, es lo mismo, 2 a la 1/6. Y ahora acá va a valer 2. Entonces me va a quedar coseno de 3/4 pi más 2 pi por 2, que me va a quedar 4 pi sobre 3 más i seno de 3/4 pi más 4 pi
sobre 3. Acá falta un paréntesis. Bueno, entonces ya tenemos los 3 valores que satisfacen, que son solución a esto, ¿sí? Si esto es igual a un Z, bueno, a un W, entonces estos 3 valores los satisfacen. Bueno, entonces con esto concluimos con las actividades de la sección de la guía 1.4. Pueden resolver todos los ejercicios y cualquier duda me pueden escribir en el foro de consultas o lo vemos en la próxima clase de consultas.